Los milagros por el poder de la palabra o por el poder del hablar. Hay milagros en el hablar, hay milagros en tu boca. Hay milagros que pueden ser activados por tus palabras. En tu boca está el poder de la palabra de Dios para provocar acontecimientos, para provocar señales, para provocar milagros, para darle un cambio definitivo a las circunstancias que puedas estar atravesando. Y esta es la primera vertiente por la cual nosotros podemos ingresar a lo sobrenatural de los milagros aquí y ahora. Hoy quiero, a través de este espacio, hablar acerca de milagros por el poder al hablar. Efesios capítulo 3, verso 20 dice que nosotros debemos actuar de acuerdo al poder que opera dentro de nosotros. El salmo que leíamos en el programa anterior, el Salmo 77, el verso 14 declara que Dios es un Dios de milagros porque Él muestra el poder entre las naciones. Entonces estamos definiendo que para que un milagro ocurra se necesita el poder de Dios. Ese poder, dice Pablo en Efesios, que está dentro de nosotros. Pero lo que activa ese poder es el hablar que está en nuestra boca. Aunque el poder, según Pablo, opera dentro de nosotros, dice de acuerdo al poder que opera dentro de ustedes, dice el apóstol, para poder manifestar ese poder se necesita la boca, se necesita hablar ese poder. Ahora, ¿de dónde viene el poder? El libro de Hechos, el capítulo 1, el verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Significa entonces que ese poder viene del Espíritu Santo. ¿Dónde está ese poder? Número 1, según el apóstol Pablo, ese poder está dentro de nosotros. Número 2, ¿de dónde viene ese poder que ya está dentro de nosotros? Según Hechos capítulo 1, verso 8, ese poder viene del Espíritu Santo. Ahora bien, ese poder que está dentro de nosotros, que viene del Espíritu Santo, se aloja o se envuelve o se esconde en la palabra de Dios. Pero, ¿quién es la palabra de Dios? En el libro de Juan, capítulo 1, verso 14, Jesús deja claro que Él es la palabra, que Él es el espíritu de esa palabra. Significa entonces que cuando una persona recibe a Jesús en su corazón, número 1, entra ese poder a su vida. Número 2, ese poder que viene por medio del Espíritu Santo se aloja en la boca de esa persona y en el corazón de esa persona. ¿Por qué razón? Número 3, porque Jesús es esa palabra. Esa palabra contiene poder. Esa palabra se vuelve espíritu en nuestra boca y esas palabras que salen de nuestra boca provocan que el poder de Dios se manifieste para el milagro. Y esa palabra que es Jesús, que está dentro de mí, esa palabra hoy está en nuestra boca. Jeremías capítulo 1, verso 9 dice: he puesto mis palabras en tu boca, para arrancar, para derribar, para construir, para edificar, para plantar. Nota entonces importante cómo opera el poder. La Biblia declara en el Salmo 77 que Dios muestra su poder entre las naciones. Milagros a través de ese poder de Dios, pero son milagros a través del hablar ese poder. ¿Cómo funciona este vínculo? Entendiendo que el poder viene del Espíritu Santo. Pablo nos enseña que el poder está dentro de nosotros. Número 2, que ese poder viene del Espíritu Santo, según Hechos 1:8. Número 3, que ese poder está alojado en la palabra de Dios, el cual es Jesús. Y que por ende, por tener a Jesús en nuestro corazón, entonces ese poder hecho palabra está en nosotros. Y número 4, esa palabra fue puesta en nuestra boca. En otras palabras, el poder de la palabra de Dios está en mi boca. El poder del Espíritu Santo
está en mi boca. Todo lo que hablemos es poder. Todo lo que digamos es poder. Y considerando que es a través del poder que se reciben los milagros, entonces en mi boca estaría el poder. Jeremías 1:9. Por lo tanto, cuando tú hablas, lo que saldrá de tu boca será poder. Hay milagros que ocurren por el hablar. Por eso es importante que en la medida en que tu fe está ligada a la palabra y en la medida en que tu boca está limpia, el ahora de la eternidad va a invadir tu crisis y se va a hacer presente el milagro a través de las palabras. Por eso es importante entender que para ingresar al poder del milagro de el ahora, por medio de la palabra, se requieren dos principios importantes. Número 1, necesitas creer para poder hablar. Necesitas creer para poder hablar. Si quieres ingresar al mundo de lo sobrenatural, si quieres ingresar al mundo de los milagros, si quieres que la eternidad del ahora invada tu crisis y sea cambiado tu presente por un milagro, tienes que entender principios para que eso opere. Número 1, tu boca debe estar en santidad. Si tu boca no está en santidad, y ese es el principio número 1, se demanda santidad en tu boca. Se demanda pureza en tu boca para poder declarar esa palabra y que tenga poder. Tú puedes declarar con tu boca que ocurre un milagro. Tú puedes declarar un versículo bíblico que active un milagro y sin embargo el milagro perderse de vista de ti. Sin embargo, el milagro nunca va a ocurrir porque la palabra nunca respaldará y el poder nunca respaldará los labios mentirosos. Jamás respaldará los labios que engañan. Por eso es que el Salmo 24 dice que solamente podrá subir al monte de Dios el de labios puros, el que no ha abierto su boca para injurir, para levantar mentira y para ser injusto. Entonces el primer principio para milagros a través del hablar está en que tu boca debe estar en santidad. En el libro de Isaías, en el capítulo 6, el verso 6 al 7, habla acerca de que Dios ha tomado un carbón del altar y purificó los labios del profeta Isaías para que el profeta Isaías fuese limpio de labios, fuese limpio en su boca. Una boca llena de maldiciones, una boca llena de groserías, de mentiras, una boca llena de un lenguaje de fracaso, palabras de mentira, palabra de duda, una boca llena de chismes, una boca llena de injusticia, una boca que señala, una boca que acusa, una boca que miente, nunca podrá ver el milagro de la hora. ¿Por qué razón? Porque todo lo que salga de esa boca, no irá conforme a la palabra. Y número 2, ¿cómo recibir un milagro? A través del hablar, a través del poder del hablar. Recuerda que el poder de la palabra está en mi boca, que el poder es el Espíritu Santo y que esa palabra es Jesús y que ese poder opera dentro de nosotros. Significa que podemos hablar porque Dios ha puesto la palabra que es Jesús, porque Dios ha puesto el poder que es el Espíritu Santo en nuestra boca, según Jeremías. Y entonces ocurrirán grandes acontecimientos, grandes señales, grandes maravillas serán hechas por el hablar. Pero número 1, tu boca tiene que estar en total santidad, no en parcial santidad, no un poco de santidad, un poco de verdad y un poco de mentira, un poco de sinceridad y un poco de chisme. Tu boca tiene que estar 100% limpia. Por eso fue que Dios le dice al profeta Jeremías: si tú entresacares lo vil de lo menospreciado, serás como mi boca. Serás como mi boca. Conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Quiere decir que se requiere un cambio total para estar en el nivel de lo sobrenatural, de milagros por la palabra, aquí y ahora. Necesito una boca íntegra, una boca limpia, una boca transparente. Y número 2, necesitas creer para poder hablar. No solamente tener una boca limpia, sino que necesitas creer para poder hablar. Y esto lo encontramos en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 13. El apóstol dice: creí, por lo cual hablé. Aquí es importante la fe.
La fe es fundamental en el ahora. ¿Por qué razón? Porque la fe es lo que hace que el poder se manifieste. La fe es el vehículo del poder de Dios. Por lo tanto, cuando tienes una boca limpia, una boca en integridad, cuando tus palabras van de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, y cuando tienes una fe inquebrantable en el hablar, entonces puedes empezar a hablar, empezar a darle libertad por la fe a tu boca para poder provocar esos milagros. Necesitas empezar a desarrollar y a usar el poder de la palabra hablada para que ahora mismo veas el milagro. Necesitas profetizar, necesitas decirlo, necesitas hablar, necesitas gritarlo y ahora mismo ocurrirá ese milagro. Mira lo que dice Juan capítulo 5 verso 8 al 9. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Noten que este milagro fue hablado por Jesús. Noten que el Señor le dijo: levántate. Le dijo significa que le habló. Pero entienda que la boca de Jesús era pura y entienda que Jesús creía lo que hablaba. El Señor habló y el milagro ocurrió instantáneamente. El milagro ocurrió en el ahora. La eternidad invadió el tiempo, cambió el tiempo y el ahora de esa eternidad se hizo presente e inmediatamente ese hombre se levantó. Entonces Jesús habló y el milagro ocurrió. La palabra nos enseña que Jesús está dentro de nosotros, pero también nos enseña que Jesús es esa palabra. Entonces cuando entendemos que Jesús es la palabra y entendemos que Jesús es la palabra y que Dios puso la palabra en mi boca, podríamos comprender que la boca tiene a Jesús y que las palabras que digamos tienen que ir de acuerdo al Señor para poder provocar milagros en el hablar. Y en la medida en que tú dices, en la medida en que das la orden, en la medida en que hablas, tu fe comienza a ir de aumento en aumento y llegas al nivel de lo inmediato. Empieza a desarrollar santidad en tu boca, pero empieza a creer que lo que digas tiene poder para cambiar circunstancias. Crece a través de la fe de las palabras, crece a través de la integridad de las palabras, crece y lleva tu fe a desarrollo, lleva tu fe a desarrollo y a crecimiento, a aumento, hasta que el nivel de lo inmediato ocurra en tu vida a través de la palabra de Dios. Dios les bendiga y esta es la primera fuente por la cual tú puedes acceder a un milagro aquí y ahora.